para todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y así como están, yo los invito a que abra la escritura en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice la escritura en esta mañana: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya conmigo al capítulo 3, versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró. ¿A causa de qué? De la ira, mandando calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban adentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un Dios. Amén. Hoy quiero, a los que están tomando apuntes, el mensaje de esta mañana se titula: cuando pases por el fuego. Repita conmigo: cuando pases por el fuego. Escúchalo muy bien: cuando pases. Porque estos 3 muchachos pasaron, pero no se quedaron en el fuego, porque estaba Jesús con ellos. Y vamos a ver en esta mañana que en estas circunstancias, porque esto fue algo literal, porque al usted a pasar por el fuego y usted se va a quemar, a menos que el Señor ponga su mano. Pero en este caso fue algo literal, algo vivido, algo experimentado, algo que estos hombres no se negaron a adorar una estatua, adorar un Dios. Y ellos sabían y tenían la convicción a quién le habían creído y en quién habían confiado. Por eso vemos muy claro aquí en la escritura que estos 3 muchachos, faltaba uno y se llamaba Daniel, no estaba en ese momento, en ese lugar, sino déjeme decirlo que él también estaría con ellos ahí en el horno. Pero muchas veces cuando pasamos por ese fuego, cuando el Señor permite que pases, ¿sabe por qué lo permite? Porque necesitamos ser formados y necesitamos ser purificados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces hay personas que les gusta pasar 1 y 2 y 3 veces por ese fuego y ahí se quedan. Cuando en esta palabra
lo que veo es que fue tanta la ira de Nabucodonosor que ¿qué le pasó con el rostro de él? Se le desfiguró, se transformó. ¿Usted no le ha sucedido? ¿Usted no le ha pasado? Que a veces ve usted personas en el diario vivir, estamos andando de un lado y va y se estrellan o pasa algo, y de un rostro todo angelical se transforman y empiezan a pelear y ya el rostro no es el mismo. Imagínese el rostro, la piedra que tenía Nabucodonosor, porque estos tres se iban a negar a adorar su estatua, se iban a negar a inclinarse, se negaron completamente. Pero ¿sabe lo que me gusta de esta palabra? Que ellos estaban tan confiados, tan seguros, que no les importaba ir y morir. Pero dice, si Dios lo permite, Él puede librarnos del horno del fuego. Si Él lo quiere, y Él lo quiso, y Él lo hizo. Pero era la fe, era la convicción, era la certeza de que había un Dios ahí real, que ellos estaban con Dios y no lo iban a negar de ninguna manera, sino que estaban seguros que hay aquí nuestro Dios. ¿A quién servimos? ¿A quién usted y yo servimos? ¿A quién servimos? Dígalo fuerte, ¿a quién servimos? A un Dios vivo y real, al Dios todopoderoso, al que te dio la vida, al que por su misericordia usted y yo estamos aquí presentes. No fue fácil esta mañana. De pronto muchos decidieron hoy en muchos lugares quedarse. No, hoy no voy para la iglesia, hoy me voy a runchar, hoy voy a quedarme viendo ahí televisión. Y a las 8 de la mañana el Señor empieza a sacudir la tierra. Y hay los que tienen paticas que no te veo y salen corriendo. Aquí todos salieron corriendo a las calles. Que no quería ir a la iglesia, pues levántese, báñese, sacúdase, porque es el tiempo de buscar de Dios. A ese Dios que servimos, ese es el Dios que hoy tuvo misericordia de nuestra ciudad, de nuestra Colombia, y nos guardó la vida. A usted no le da la gloria y la honra a Él, que por Él estamos aquí presentes. Y me gusta porque dice a quien servimos en el versículo 17. Líbranos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, de la mano de este rey, porque Él ya los había sentenciado. Oh rey, nos librará ¿quién? El Señor. ¿Quién se ha levantado en estos tiempos? El enemigo. ¿Y quién te libra a ti y a mí? Dios. ¿Cuántas veces han tenido que pasar por el fuego? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que probar tu corazón para que hoy estés aquí dándole a Él la gloria y la honra? Pero hay momentos en que Dios permite que ese fuego llegue a tu vida para moverte, para sacudirte. ¿Usted ha visto a qué temperatura tienen que meter el oro y la plata? Para sacar las impurezas, para que ese oro o esa plata quede totalmente purificada, limpia. Y a veces el Señor permite eso para sacar esas impurezas de nuestro corazón. Hoy el Señor está hablando a nosotros que cuando pases por el fuego, acuérdate de esta palabra: el Señor te librará. Jesús, número uno, estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que hoy el Señor estuvo con nosotros. Porque mientras se sacudían estos cimientos, mientras se sacudía la tierra, ahí el Señor escuchó el clamor. Estábamos arriba con Janet ¿y qué hicimos? A orar. No había más que hacer, orar y clamar, interceder, para que Dios nos librara. Ante la naturaleza no hay tecnología, no hay nada, pero sí hay el poder de la oración. Y el fuego, ese fuego, vaya conmigo
al libro de los Salmos, en el capítulo 66. Capítulo 66. Versículo 8. Dice la escritura: bendecid pueblos, ¿a quién? Bendecir iglesia, ¿a quién? A nuestro Dios, y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma. Él es quien nos da el privilegio hoy de estar aquí presentes, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Pero vea lo que dice el 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina que la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, e hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pero vea lo que dice: pasamos por qué, pasamos por dónde, y por el agua, y nos sacaste a qué. ¿Por dónde tenemos que pasar? Por el fuego. Es necesario para que usted y yo, para que el Señor pruebe cómo está nuestra fe. Esta semana en nuestra familia, en mi familia, no ha sido fácil. Hace 8 días tuve una lesión. No pude trabajar bien esta semana. Mi padre el viernes. Por eso le digo, iglesia, no es el tiempo de dormir, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de venir y clamar. Y aún así, como dijo, aún así patacumbia, pero aquí estoy, dándole la gloria y la honra al Señor. Y miren, estaba con mi padre, llevo 2 viernes así. Y la temperatura, ¿cuánto estaba? 40 grados. Estaba totalmente hirviendo mi padre, delirando, temblando. Yo pensé que el viernes se me iba a ir, pero en ese momento recuerdo esta palabra: cuando pases por el fuego, no te quedes ahí llorando, no te quedes ahí quejándose, sino ve y adórame, ve y búscame. Y vine a la casa del Señor a buscarle a Él, a buscar su presencia. Y no es fácil. Que irá a ese pastor tan desconsiderado, sí, yo sé, pero Él se encarga de los míos. Yo me preocupo por su obra y Él se encarga de hacer el resto. Y yo vine con ese dolor, pero aún así aquí estaba glorificando, exaltando su santo nombre. Y llegué a la casa y seguía prendido. Seguía totalmente delirando. Y en ese momento le dije: Señor, si este es el tiempo, prepara mi corazón, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Se quedó dormido y levantó como a las 10, estaba totalmente lavado, total, para que como se hubiera bañado. Lo cambiamos y todo, y lo dejé en manos del Señor. Y ayer, antes de venir al ayuno, antes de estar aquí, me levanté a saludarlo, y lo primero que le digo: Padre, ¿cómo amaneció hoy? Y apenas hace esto. Él levanta una mano, pero llega y me hace. Y lo primero que me dice es: bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Totalmente reiniciado. Le llevé el desayuno, se lo comió en 5 minutos. Me habló, me reconoció después de un mes que no me reconocía. Y hoy amaneció igual. O sea, mal como estaba, no me volvió a conocer. Volvió y amaneció decaído. Pero aquí estoy dándole la gloria al Señor.
Porque no es cuando nosotros digamos, es cuando Él lo dice y cuando Él decide. Pero necesitamos pasar por el fuego. Y este fuego que estoy pasando estos tiempos es para probar, el Señor me ha dicho, es para probar tu corazón. ¿De qué estás hecho? Porque qué bueno cuando todo está bien, cuando todo florece. Pero cuando todo está mal, entonces ahí sí venimos, ahí sí buscamos y ahí sí estamos anhelando la presencia. ¿Sabes lo que he hecho? De pronto no he podido trabajar, pero no han callado mi boca. Y he estado predicando y he estado hablando del Señor y no me quedo callado. Porque mi boca nadie me la puede callar. Pero puedo hablar de Cristo. Y aquí tengo un papelito. Eso me lo escribieron ayer. Y les pido a la iglesia que me ayuden a orar por este hombre. El diagnóstico es que solo le queda el 10% de vida. El diagnóstico es que no hay esperanza. El diagnóstico es que no hay nada que hacer. Él se llama Yesid Riaño. Está hospitalizado en Melgar y está muy mal. Pero le dije a esta familia, la última palabra la tiene Dios. Y está pasando esta familia por el fuego. Y no es fácil cuando usted tiene un familiar enfermo y le dicen no hay nada que hacer. Pero le dije, deme el nombre y mañana vamos a orar. Hoy vamos a orar por ese varón, que se cumpla el propósito. Y le dije, si es posible y si quiere, me lleva hasta allá y oramos por él. Pero hay una vida que necesita conocer de Cristo y hay una familia entera que necesitan conocer al Dios y Salvador. Y están pasando por el fuego, tiempos difíciles, pero el Señor se va a glorificar. Para los que están allá tomando, se llama Yesid Riaño. Tómese apunte y anote y estemos orando por él. Paréntesis hago. Cuando usted tenga una dolencia, cuando usted esté enfermo, no se automedique. Eso fue lo que le pasó a este varón. Se automedicó y lo llevó a una UCI. Porque a veces pensamos que sí, es que mi abuela, no, vaya al médico, vaya, haga esto. Se automedicó y mire lo que sucedió. Se complicó todo por simple unos cálculos en la vesícula y mire a dónde llegó, a dónde está. Entonces tenga cuidado con eso. Pidámosle a Dios sabiduría en todo. Y la palabra ahí en el Salmo, esta palabra la recuerdo de hace muchos años, cuando estaba como líder de este lugar y en mi casa con mis padres. Y esa palabra Dios habló a mi corazón en tiempos difíciles, pero era Dios probándonos a cada uno de nosotros, afinando, refinando, pasando por el fuego. Pero eran procesos que necesitamos para ser realmente la persona que Dios quiere que seamos. Pero vaya conmigo nuevamente a Daniel, en el capítulo 3. Era tanta la convicción de estos jóvenes que ellos estaban confiados. Y decía el versículo 19, pero aunque no lo hiciera, aunque Dios no nos saque del horno, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. En otras palabras, no vamos a hacer lo que usted nos pide. No vamos a doblar nuestras rodillas a sus dioses. Aunque no lo saque, no importa, moriremos sirviéndole y confiando en Dios. Pero su convicción era tan real. Y escúchelo, no eran ancianos, eran jóvenes que habían sido tocados, que desde el primer momento propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Proponer en nuestros corazones no contaminarnos.
Duele lo que está pasando ahora en Colombia. Duele lo que pasó ayer con este hombre, con Miguel Uribe, y sigue ahí luchando por su vida. Vemos cómo se está aumentando la violencia, el odio. Es que usted es de uno y usted es del otro, y se empiezan a agarrar y se empiezan a insultar. Y eso no debe pasar. Y el país está dividido, y aún la iglesia está dividida. Pero necesitamos pasar por el fuego, porque de esto nos enseña que Dios nos sacará a abundancia. Dios nos sacará en victoria. Dios estará con nosotros. Dios no te abandonará. Dios te guardará en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que me gusta de eso? Que aunque pases por el fuego, Jesús está en medio del fuego. Porque mire, después de tener la piedra santa, Nabucodonosor, después de estar enojado, dijo: ahora quiero ver cómo quedan achichorranados ahí. Va a ser chicharrón ahí, lo único. 7 veces. Imagínense la piedra que tenía, que hasta los guardias que lo echaron de una vez quedaron ahí. Así sería ese horno ardiente. Pero oh sorpresa, le dije: oiga, chinos, ¿no eran 3 los que mandamos a ese horno? A ver, hagamos a ver un inventario, hagamos. Si eran 3. Sí, señor, eran 3. ¿Y por qué yo veo 4? ¿Y por qué yo los veo ahí paseando? ¿Y por qué yo los veo ahí glorificando? ¿Y por qué los veo ahí? Porque estaba Jesús con ellos. Porque Jesús estaba ahí con ellos y estaban adorando en medio de la prueba, en medio del fuego. Jesús está con nosotros. Jesús estaba con ellos. Ese es el Dios vivo y real que usted y yo tenemos, que aunque pases por el fuego, Él está en medio del fuego contigo. Así que no desmayes. Así que no te quejes, porque hoy el Señor está a tu lado. Porque hoy el Señor está contigo en medio de esa prueba, de esa dificultad. Él está contigo. ¿Y sabe lo que me gusta? Que te va a ayudar. Ese es un fuego pequeño, ¿cierto? Meta el dedo, a ver qué le pasa. Déjelo ahí 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué le pasa al dedito? ¿Qué le pasa? Y ese es un pequeño, pero quema. Imagínese un horno. Imagínese esa llama ardiente. Si cuando vemos un incendio, o cuando los que ven esos incendios forestales, esas llamas, dice: uy, no, venga, vamos a echarnos un calorcito ahí. No, se sale corriendo. Imagínense estos muchachos en medio de ese horno, en medio de ese calor, y los enviaron atados, con sus vestiduras, con sus túnicas, y al poco tiempo, al poco rato, caminando de un lado para otro, y Jesús en medio de ellos. ¿Qué más, chinos? Buena por esa. No me negaron, estuvieron ahí, y estoy con ustedes en medio de este fuego. Los voy a ayudar, los voy a sostener, los voy a proteger y los voy a exaltar, porque van a salir de esta prueba en victoria. ¿Qué hizo este hombre? Sorprendido. No sé cómo harían para abrir la puerta con semejante calor, pero dije: sáquenlos. Dirían los otros: no, vaya usted, porque ya se murieron unos, yo no voy. Váyase usted. No, los sacaron. Y mire lo que dice. Versículo 25, 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron.
Miren, gritó, miren, despierten, miren, yo veo 4. Yo veo 4. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. ¿Siervos de quién? Ahora, ¿quién estaba reconociendo a quién? Ahora, ¿quién era el que iba a doblar las rodillas? Ahora, ¿quién era el que iba a reconocer el poder de Dios? Nabucodonosor. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron ¿quiénes? Los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Impresionante. Ni sus cabellos. Nomás uno pasa, nomás con esto. Hagamos la prueba. ¿Quién quiere pasar por aquí y enseguida, pum, se prende el cabello? Sus ropas quedaron intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Los que hicimos aquí el asado en enero, ¿cómo salimos todos? ¿Y usted de dónde viene? Como que de un asado, ¿cierto? Que huele. Mire, ni siquiera el olor. Mira hasta dónde llega la protección de Dios. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Dijo: bendito que. ¿Qué dijo este hombre? Bendito que sea el Dios de ellos. ¿De quién? De Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, y que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, ¿qué hizo el rey? Decretó que todo pueblo, que toda nación o lengua que dijere o blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea que descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar. ¿Como quién? No hay Dios. No hay un Dios que te pueda librar. No hay sino solo uno, y se llama Cristo Jesús, el que te va a librar del fuego de esa desesperación. Ese es el Dios vivo y real. Ese es el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Jesús te ayudará. Jesús te protegerá. Jesús te respaldará. Vaya conmigo a primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola, capítulo 3. Tremendo esta palabra. Versículo 13. Se lo leo en la Nueva Traducción. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá ¿qué? Una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Y eso es para el día del juicio. Para el día que usted y yo tengamos que rendir cuentas. Para ese día el fuego será revelado, y ahí se mostrará quién es quién delante de Dios. Quién realmente tuvo una vida recta. Quién realmente fue el que pasó por esos fuegos o esas tormentas, pero estuvo preparado hasta el final. Porque aquí dice
¿Qué clase de obra es la que cada constructor ha hecho? ¿Qué es la obra que tú hiciste aquí en la tierra y permaneciste? Por eso usted y yo necesitamos pasar por el fuego para ser probados, para ser preparados, para llegar a una eternidad con Cristo Jesús. Necesitamos, iglesia. Jesús no te dejará quemar y las llamas no te consumirán. Él no te va a dejar. Él no nos ha dejado en estos tiempos. ¿Qué fue lo primero que se le vino esta mañana cuando empezó el temblor? Unos orar, los que conocemos, pero los que no. Mi casa, mi carro. Se aferran a lo material. Si ve tan vulnerable que es el ser humano. ¿Quién puede detener unas columnas cuando se sacude todo? Y empezaba mi familia a llamar, mis tíos es que viven en un piso 20, 19. Y esta es la hora que todavía dicen, tengo mareo. Te da la sensación como de vértigo. Una sensación. Pero ahí en medio de ese medio sacudón, y siempre fue largo, vimos la mano de Dios. Vimos que Jesús estuvo con nosotros. Vimos que Jesús nos guardó. Vimos que Jesús nos protegió. Pero también vimos que Jesús sacudió y sacudió la tierra para que la iglesia despierte, para que despertemos. Son nuevas sus misericordias y hoy vimos una vez más una misericordia de parte de Él. Cada día vemos la misericordia y el poder de Dios. Pero vaya lo que conmigo a Isaías, libro del profeta Isaías. Capítulo 43, versículo 2. La Reina Valera. En la Nueva Traducción, perdón. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, ¿qué? ¿Quién estará con nosotros? Dígalo conmigo. ¿Quién estará contigo? ¿Quién estará conmigo? Dios. Y cuando pases por los ríos de dificultad, esos ríos de dificultad, ¿cuántos hemos tenido dificultades? ¿Quién está con nosotros? Porque dice el Señor, no te ahogarás. Y eso es con el agua. Pero aquí viene, cuando pases por el fuego de la ¿qué? No de la imusa, no de la olla a presión, de la opresión, de la dificultad, de la prueba, de la lucha. ¿Qué dice el Señor? No te quemarás. Las llamas, ¿qué va a pasar? No te consumirás. No ha llegado el tiempo, no ha llegado el día, no es el momento. El Señor no ha dicho hasta aquí llegaste, no, porque largo camino te espera, iglesia. Porque ayer el Señor habló que Él va a cumplir el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados a esta tierra. Y Él lo cumplirá. Y Él te dice, porque no te quemarás. Las llamas no te van a consumir, porque yo estoy contigo. Porque yo no te voy a abandonar. Porque yo te voy a ayudar, porque yo te voy a proteger, porque yo te voy a respaldar. No te vas a quemar, iglesia. Yo estoy contigo, te dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos confiados y seguros? Yo no sé, pero ese fuego se lo va a experimentar literal. El fuego del Espíritu Santo. Ese es el único fuego que apaga otro fuego, y es el fuego del infierno. Esas llamas en el cual usted y yo no queremos ni ir ni probar siquiera mente. Pero es el fuego del Espíritu el que va a apagar esas llamas del infierno.
para que usted y yo tengamos una redención, una salvación segura y confiada. El fuego del Espíritu es el que apaga esos dardos del enemigo. El fuego del Espíritu Santo es el que usted y yo necesitamos para poder pasar esos fuegos de opresión, esos fuegos en el cual a veces nos quieren envolver y no ver con realidad los ojos. Otra cosa hubiera sido imagínense donde se caigan las casas, no estaríamos acá, estaríamos cada uno buscando, llamando. Pero veo la misericordia, veo el amor de Dios, veo que nos guarda, veo que nos sostiene. Ahí como vemos que somos en un minuto, en menos de un minuto, todo puede cambiar. Todo puede cambiar a nuestro alrededor. ¿Y realmente usted y yo estamos preparados? Es mi pregunta. ¿Estamos preparados? Hace 3 meses hicimos simulacro, ¿cierto? Yo lo único que hice fue quedarme en la columna de la puerta y ahí y orar. Pero unos salieron corriendo y otros dijeron: ay Dios, ayúdanos. Ay Dios, hasta aquí llegué. Ay Dios, perdóname. Ay Dios, socórrenos. Ay Dios, que tuvo misericordia, que nos guardó de esta prueba y estamos aquí presentes. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Pero este es el tiempo de levantarnos, iglesia. Ese es el tiempo de que usted y yo empecemos realmente a escuchar la voz del Espíritu Santo, lo que Dios está hablando a la iglesia, y sobre todo en estos tiempos. Este es el tiempo, porque no va a haber otro tiempo. Dice la Escritura: buscar a Jehová mientras pueda ser que hallado.